El mundo contiene el aliento. Mientras los medios oficiales hablan de victoria, la realidad en el estrecho de Hormuz es mucho más oscura y peligrosa de lo que nos cuentan. ¿Estamos ante el fin de una era o el inicio de una catástrofe global? Quédense hasta el final para entender lo que nadie se atreve a decir. Si valoras la verdad sin filtros, suscríbete ahora, dale like y comparte. Tu comentario es nuestra mejor arma contra la censura. Hazlo ya. Narrador. Bienvenidos a esta edición especial de Crónica Política. Han pasado ya 3 semanas desde que la administración de Donald Trump, en estrecha coordinación con Benjamin Netanyahu, inició la ofensiva contra Irán. 22 días después, Teherán resiste, mientras el presidente estadounidense oscila entre demostraciones de fuerza y llamados de intervención a sus aliados. Paralelamente, la crisis energética y económica comienza a manifestarse como una realidad ineludible para el orden global. La pregunta que nos ocupa hoy es: ¿existe aún una salida a esta espiral de tensión? Me acompaña hoy el coronel Jacques Hogar, antiguo oficial de la Legión extranjera con vasta experiencia en escenarios como Ruanda y Kosovo, y autor de análisis críticos sobre la geopolítica actual. Coronel, tras 21 días de bombardeos, ¿cuál es su balance? ¿Sigue Washington llevando el timón de esta operación? Jacques Hogar. Es una cuestión fundamental. Personalmente, dudo que Washington haya tenido alguna vez el control total. Mi lectura es que la administración Trump ha seguido de manera casi servil la agenda dictada por Netanyahu. Esta decisión está fracturando incluso la base inicial del presidente. Figuras como Tucker Carlson, antes defensores acérrimos, marcan hoy distancias, y dentro del movimiento MAGA se percibe una ruptura profunda. No es solo una cuestión de política exterior. Las consecuencias económicas, la crisis energética y financiera que mencionabas, están golpeando con fuerza. Trump ha cometido un error estratégico de gran magnitud que amenaza con volverse en su contra, más allá de la propaganda oficial que emana de Washington y Jerusalén. La realidad sobre el terreno, lejos del enfoque de los medios occidentales, es sombría para las bases estadounidenses en la región. Solo Netanyahu parece encontrar algún sentido en esta huida hacia adelante, impulsado por una visión casi mesiánica, pero incluso para Israel, el riesgo existencial es ahora más alto que nunca. Narrador. Es interesante su punto, especialmente cuando escuchamos al propio Donald Trump afirmar recientemente que la guerra avanza de forma muy favorable y que están demoliendo a Irán para evitar que obtengan el arma nuclear en un plazo de 2 semanas. ¿Qué base técnica tiene esta afirmación, Jacques Hogar? Los datos contradicen ese optimismo. Joseph Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, dimitió precisamente denunciando que no existía tal amenaza nuclear inminente para los Estados Unidos. Conozco bien Irán. Estuve allí con frecuencia entre 2015 y 2020. Hablé con líderes e intelectuales. Es crucial recordar que el programa nuclear iraní fue una iniciativa del Shah y que tras la revolución de 1979, el Ayatollah Khomeini lo detuvo por razones morales y religiosas. Su sucesor, Jamenei, mantuvo esa fatua contra el uso militar del átomo. Recuerdo una reunión con el expresidente Ahmadinejad. A pesar de su imagen en Occidente, él insistía en que el desarrollo nuclear era estrictamente civil. Irán es una nación de 90 millones de personas, con una población altamente educada y centros de investigación como Pardis, que funcionan como un Silicon Valley persa. Tienen capacidades científicas innegables y, hasta hace poco, su objetivo era integrarse en la normalidad internacional. Sin embargo, el asesinato de figuras clave y la presión externa están empujando al país hacia una radicalización defensiva. La responsabilidad de Occidente en este giro es inmensa. Narrador.
Es importante subrayar que esta ofensiva se desató mientras aún existían canales de negociación abiertos. Diversos analistas sugieren que el entorno cercano a Trump, específicamente figuras como Jared Kushner, nunca tuvo la intención real de alcanzar un acuerdo. Jacques Hoggard. La historia se repite. Los iraníes están profundamente indignados porque no es la primera vez que en medio de un proceso diplomático sufren un ataque brutal. Ya ocurrió el año pasado con la Guerra de los 12 días, que dejó daños severos en Israel antes de que Washington pidiera un alto al fuego. Hoy vemos el mismo patrón. Diplomáticos de Omán, que históricamente han servido de puente, están agotados de ser tratados como meros figurantes en un tablero donde terminan siendo daños colaterales. Su posición geográfica los hace vulnerables, pero su rol era vital. Es el modus operandi que ya vimos en 1999 con las negociaciones de Rambouillet antes del bombardeo a Serbia. Se utiliza la diplomacia como un pretexto para la ruptura. La supuesta amenaza nuclear inminente es la nueva fiala de Colin Powell. Este tipo de maniobras socava la confianza de cualquier aliado. Como dice el dicho, a veces es preferible ser enemigo de los estadounidenses que su amigo, pues al menos sabes a qué atenerte. Narrador. Hablemos de la resiliencia del mando iraní. A pesar de la eliminación de figuras de altísimo nivel, como el sucesor de Jamenei o el jefe de los guardianes de la revolución, el sistema no parece colapsar. Al contrario, las respuestas continúan con precisión. ¿Cómo se explica esta capacidad operativa? Jacques Hoggard. Porque Irán no es una dictadura unipersonal frágil, sino un sistema sofisticado, casi similar a una estructura de blockchain institucional. El poder está distribuido en diversos organismos autónomos pero coordinados. Cuando Trump o Netanyahu celebran el asesinato de un líder, no están tocando el corazón del sistema. No debemos caer en el error de subestimar a los iraníes. Son herederos de la civilización persa con una profundidad cultural y científica que Occidente ignora a menudo. Ali Larijani, por ejemplo, era un experto en la filosofía de Emmanuel Kant. El régimen es duro, ciertamente, y la aplicación de la ley teocrática es implacable, pero la presión externa solo logra consolidar el nacionalismo. He conocido cristianos y judíos iraníes que, pese a sus diferencias con el gobierno, están dispuestos a morir por su patria si ésta es atacada. La administración estadounidense actual parece carecer de cualquier análisis estratégico serio sobre la realidad interna de Irán. Es alarmante ver decisiones de guerra tomadas con tan poca reflexión. Narrador. Esa falta de análisis parece confirmarse en las audiencias del Senado estadounidense. Recientemente, el senador Jon Ossoff cuestionó duramente a los jefes de inteligencia sobre si realmente existía una amenaza inminente. La respuesta fue evasiva, sugiriendo que la decisión fue política y no basada en informes técnicos objetivos. Esto contrasta con la falta de debate que vemos en otros países, como Francia. Jacques Hoggard. Es un punto clave. En Francia, el pensamiento estratégico parece esterilizado, alineado totalmente con directrices externas sin debate interno, mientras países como Suecia empiezan a marcar distancias claras con las acciones de Israel. El gobierno de Macron mantiene una postura ambigua y peligrosa. ¿Qué objetivo tenía el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle? Resultó en la muerte de un suboficial de élite, asesinado por milicias locales en Irak, que reaccionaron a esa presencia ostensible. Es trágico, especialmente porque esas mismas milicias son las que combaten a Daesh en el terreno. Estamos mezclando conceptos y perdiendo la brújula. La geopolítica exige realismo, no amalgamas simplistas. El mejor apoyo actual para Armenia, por ejemplo, es Irán, mientras que el aliado militar de su enemigo, Azerbaiyán, es precisamente Israel. Estas contradicciones se ocultan al público bajo capas de propaganda. Narrador. Para concluir, coronel, vemos que figuras como Tucker Carlson o militares como Joseph Kent
Advierten que Israel ha arrastrado a Estados Unidos a una guerra que Washington no sabe cómo gestionar. ¿Se lanzó esta ofensiva sin un plan para el día después? Jack Sogard. Exactamente. Una operación militar sin un objetivo político superior está condenada al caos. Netanyahu tiene una estrategia clara: fragmentar Irán utilizando las tensiones étnicas internas para destruir el Estado persa. Trump, en cambio, parece haberse lanzado por impulsos y vínculos personales sin medir las consecuencias globales. Ahora, ante la realidad del conflicto, intenta frenar los ataques a la infraestructura energética iraní porque empieza a notar el impacto económico en su propio país. Estamos ante una impostura validada por líderes europeos que han abandonado la defensa de sus intereses nacionales por una retórica emocional e incoherente. Es sencillamente una claudicación de la política con mayúsculas.